Good morning, everyone. I want to welcome you all here to the Christian Center. We're going to go ahead and get started. So, it's awesome to be together. Beautiful day outside, isn't it? Yeah, a little bit of reprieve until the real summer comes. So, well, we'd like to encourage you to be praying this coming week for our Vacation Bible School and for the young, impressionable, precious hearts that will be here, and that we'd be able to accurately reflect God's love to them. So I want to lift them up. We also want to lift up our brother Arnie Halverson to you. He's got cancer. I don't know if all of you know that, but he has cancer, and I request that we lift him up in prayer. So let's go ahead and do that right now, okay? Father, as we come before you today, we're just so grateful, Lord, to be able to rest in the hope that you provide. And at this time, we'd like to lift up our brother Arnie and sister Carolyn to you and just pray, oh God, for your perfect healing hand to be upon his body right now. We thank you for his life and all of the lives that you have touched through him. And I thank you for his strength of faith that is being exhibited right now. And we just thank you for the hope that you give us, Lord. So please bless them. May your peace fall upon them, continue to flow upon them. And we want to also pray for this coming week and the young, precious hearts that will be here. And we just pray, oh God, that hearts would be opened and that we would be able to accurately, simply proclaim your glorious good news to them. We ask in Jesus' name, amen. Thank you, Pastor Steve. Good morning, everybody. And happy Father's Day to all the dads out there. Our day today. And for the dads that are waiting for us up in heaven. Today you get 2 songs for the price of 1. They're going to the worship team's going to do a medley of a couple of songs. The first one's called Exalted, and it's by Betty Nicholson, we think. I did a lot of research on this, and we're kind of getting to nowhere fast, but a lot of people that I keep in touch with on my researches think it's possibly a pen name.
And I like to think that maybe, like some authors do with poems or songs, maybe just do not want any recognition, just give all glory and honor to our Lord Jesus. The second song is I Exalt Thee. No problem with this one. It's by Dr. Pete Sanchez, who serves as a executive pastor of worship for New Life Church up in Colorado Springs. His present role at New Life is to shepherd, teach, and be a spiritual father to a community of gifted and emerging musicians and worship leaders. That one over there on the keyboard comes to mind. Pete and his wife Karen, married now for almost 50 years, made the transition to beautiful Colorado Springs in January of 2017 after he served 3 years as Executive Vice President of Academics for the main campus of the King's University at Gateway Church in Texas. Prior to his time in Texas, he served as Executive Vice President of Academics for Visible Music College in Memphis, and he's also a member of that advisory committee. Pastor Pete is also privileged to be the worship leader for the Integrity Hosanna Music Project, named after his song, I Exalt Thee. He's a native of Houston. Pete has enjoyed over 40 years of local, national, and international ministry experience, including the privilege of serving 4 Houston churches as youth minister, a music director, worship leader, associate pastor, and also a senior pastor. He started a music company called Gabriel Music Incorporated in 1991. The company name is based upon the biblical text, Luke chapter 1 and verse 19, in which the angel Gabriel declares these words to Zacharias, I am Gabriel, who stands in the presence of the Lord. The music company exists to administrate the original creation of gifted artists, worship musicians, authors, and Christian thinkers whose works complement the core belief of the music company Gabriel Music. He says, our mission is to steward and promote these creative works for the strengthening of the local church and to the glory of God around the entire world. Thank you. Exalted, you will never be exalted. You are worthy of honor and praise.
blessed our lives, and given us our families, our church family, our friends. Lord, we thank you so much. You are good to us. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for the music. It's great. Good morning, everyone. Yes. Good morning and welcome to the Christian Center. Let's follow along, please, with our announcements today. We'll begin again today with a brief note concerning Lee Hibden's 13-year-old grandson, Colton Cox, who's in need of a life-saving kidney transplant. To learn more of ways that you may be able to help in this regard, please go to the website that's posted there. I'll repeat it. No one will probably remember it, of course. It's at www.cotaforcoltonstrong.com. Above all, we ask that you please keep Colton and his family in prayer. Thank you. Vacation Bible School is finally here, beginning tomorrow. There's been a lot of work and effort by a lot of folks to have everything set up. If anyone's been in the fellowship hall this morning and saw all the decorations that are up, it'll be great. Everybody's going to be immersed in the theory and in the theme rather of Jonah. So it's running from 9 to 11 a.m. starting tomorrow through Friday of this whole week, and is open to all elementary school-age children in our community. As I've mentioned in the past, this year's theme is Jonah. And as I mentioned in the past, being open to everyone in the community. If you have neighbors or friends that have children in that age group, please don't hesitate to invite them. It's not too late. Actually, they can actually show up in the morning. Is that still correct, Miss Marion? Yeah, show up in the morning of, if they haven't registered otherwise, and still take part in that. That'll be really uplifting for all the kids involved. There are flyers still in the foyer also in case you want to grab something to share information with. Keeping with that theme of the VBS theme, this Wednesday, June 22nd, it's movie night, and we'll be showing Jonah the Musical. This is a family-friendly, full-length movie. It has soul-stirring music, spectacular sets, amazing costumes, and a breathtaking underwater scene that includes a 40-foot fish with a big appetite. Filmed in front of a live audience on stage at the Sight and Sound Theaters in Lancaster, Pennsylvania. Popcorn and drinks will be provided. Showtime is at 5:30, and it's not just for the kids. Certainly, it's going to be a great appeal for the children, but there's a lot for adults to enjoy as well, so come on out and get out of the heat if you need to. 2 weeks from today, Sunday the 13th, let me start that again. 2 weeks from today, that's Sunday, July 3rd, will be our next church luncheon. On the menu will be fried chicken with all the fixings, and so please plan to join us immediately following the service that day. And I was handed a note here by Miss Pat to mention to everyone that there is going to be a prayer quilt out in the library area for Arnie that Pastor Steve mentioned earlier this morning. So please stop by and tie and pray for Arnie. At this time, I'd like to remind everyone, please, to silence your cell phones. There is an offering box located at the back of the sanctuary for those who would like to contribute to the furtherance of the Christian Center, and we thank you in advance for that. At this time, I'd like to invite parents to take their children to Children's Church, and let's all stand and greet one another. Thank you. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom.
Bienvenidos hermanos, feliz Día de los Padres. Hoy vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 1. Mientras empezamos un nuevo libro de la Biblia. Acabamos de terminar el libro de Romanos y ahora vamos a empezar al siguiente libro, que es Corintios. Y vamos a ver todo el libro de Gálatas antes de regresar al Antiguo Testamento. Y creo que al principio del año es cuando llegamos ahí, si el Señor lo permite. Y regresaremos a los libros de poesía, viendo a Job y Salmos, y luego regresaremos al Nuevo Testamento. Toma como 12 años de ver toda la Biblia una vez, pero todo es muy bueno y todo aplica a nuestras vidas. Entonces, 1 Corintios, como Romanos, también fue escrito por el apóstol Pablo y fue escrito a la iglesia que está en Corinto, que es ahora en Grecia. Y el apóstol Pablo es una persona que vino a la fe más tarde en su vida. Él no fue creyente cuando Jesús estaba ministrando en la tierra. Más bien fue después de la muerte y resurrección de Jesucristo que Pablo vino a ser un creyente. Antes de ser creyente era una de las personas más malas de la iglesia. Él se llamaba Saulo de Tarsos, que era un fariseo, que era un líder religioso del judaísmo. Y él persiguió a la iglesia para matarlos, hasta que Jesús lo alcanzó. Y parece que con la misma pasión que él perseguía a la iglesia, él empezó a enseñar el Evangelio y escribió como 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento. Dios lo escuchó, lo usó mucho. En el Nuevo Testamento, los antecedentes, tenemos 4 evangelios que cubren la vida y ministerio de Jesús. Después de los 4 evangelios tenemos Hechos, que cubre los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Entonces vemos los ministerios de Pedro, de Juan, pero primeramente es de este hombre Pablo, mientras leemos de cómo Dios usó su vida para predicar el evangelio. El libro de Hechos registra 3 viajes ministerios que él fue a Turquía y a Grecia en el Imperio Romano. Después de Hechos tenemos varias cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por la mayoría, estas cartas son escritas para muchas de esas iglesias que fueron fundadas en el libro de Hechos, pero también hay individuos. Y como dije, eran 13 o 14 de esas cartas fueron escritas por Pablo. Y hay unas cartas también generales que fueron escritas por Santiago y Pedro y Juan y Judas. Y el último libro en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, que nos habla de la revelación de Jesucristo y que nos dice cómo va a acabar todo en el final. Entonces aquí tenemos 1 Corintios, que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar a leerlo, los primeros 9 versículos. Vamos a empezar 1 Corintios, capítulo 1, donde leemos: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El libro de 1 Corintios es una carta correctiva. La iglesia en Corinto era
muy desordenada. Entonces, eso nos aplica mucho a nosotros ahora. Pero es interesante que él empieza con una nota positiva y con acción de gracias. Voy a hacer varios comentarios mientras vemos esto. Y haré comentarios de cómo nos aplican las cosas que vemos en la Biblia para nuestras vidas en estos días. Aunque puedas pensar, esta carta no fue escrita para mí, fue escrita a una iglesia en el otro lado del mundo, casi hace 2000 años. ¿Cómo puede aplicar eso a mi vida? Creo que podemos hacerlo porque esto es verdad general cristiana que aplica a todos los cristianos que viven en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y la razón por qué pienso que puedo decir eso es porque creo que tenemos un precedente en la Biblia. Cuando Pablo escribía a la iglesia en Colosa, que era una iglesia gentil, que es a donde ahora queda Turquía, al final de su carta dice en Colosenses 4:6, cuando esta epístola sea leída a ustedes, miren también que sea leída también en la iglesia de la Odisea y que también lean la epístola o la carta de la Odisea. Entonces ven que está diciendo que esta verdad que les estoy escribiendo no solo es para ustedes, sino que también es para la Odisea, y la carta para la Odisea también es para ustedes. Entonces es un buen precedente que podemos ver de decir, bueno, podemos tomar esto y aplicarlo a nuestra vida, porque es una verdad general que aplica a todos los creyentes, no importa dónde vivan, no importa cuándo vivan. Es una buena razón para tomar esto como ánimo para nosotros. Entonces el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionario. Como mencioné, fue en tres viajes misionarios. En el primero fue por Turquía. En el segundo empezó cuando él salió de Antioquía en Siria y llegó a Turquía, llegando a Listra, y él estaba animando a las iglesias. Y luego él llegó a Grecia y fundó unas iglesias ahí, como Filipos y Tesalónica, y predicó en Berea y en Atenas, y luego llegó a Corinto, y aquí fundó esta iglesia. Y en este segundo viaje misionero se quedó 1 año y medio predicando el evangelio a ellos y fortaleciéndolos en la fe. Imagínense qué sería tener a Pablo por 1 año y medio. Vienes a la iglesia por 1 año y medio y estás escuchando a Pablo hablando de las verdades y animándote. Es cuando la iglesia fue establecida, y esto lo vemos en Hechos 18, y quiero que lo hagamos un momento y lo regresamos a Corintios. Entonces vamos a ver a Hechos cuando fue la iglesia de Corinto fundada. Lo vamos a ver en Hechos 18, de los versículos del 1 al 18. Empezando el versículo 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, porque cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. ¿Recuerdas de Priscila y Aquila que hablamos de ellos la semana pasada? Porque al final de Romanos, Pablo los está saludando a Priscila y Aquila, que están en su casa mientras están en Roma. Entonces esto es más tarde, ya se han ido de Roma. Y aquí es donde Pablo primero conoce a Priscila y Aquila, y ellos tienen el don de hospitalidad. Leemos que ellos tenían iglesias en sus casas, pero también que le dieron la bienvenida a Pablo en su casa, y les dio un lugar donde quedarse y les dieron trabajo, porque tiene el mismo trabajo de hacer tiendas. Entonces Pablo, es bivocacional, tiene ministerio y trabaja también de fabricar tiendas. Él paga sus propios gastos, pero también sale y predica el evangelio. Y seguimos en versículo 4, que dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es como era Pablo. Iba a una ciudad, se iba a la sinagoga primero y predicaba el evangelio a ellos. Y después de ir a los judíos, se iba a los gentiles. Y la razón yo creo que él hizo eso es porque la Biblia nos dice que la salvación viene al judío primero y luego al griego. Y creo que la razón por eso es porque Dios prometió a sus elegidos, a su pueblo elegido, los judíos, que iba a traer a un Salvador al mundo. Y Dios cumple sus promesas. Y Pablo dice a los judíos, Dios cumplió sus promesas. Y no fue Pablo exclusivamente a los judíos, sino que fue a los judíos primero y luego al resto del mundo. Y vemos aquí que cuando los judíos rechazaron el evangelio, es cuando Pablo entonces fue a predicar a los gentiles y los gentiles recibieron a Jesús. Hay una traducción interesante que veo en el versículo 5, que dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Silas y Timoteo eran parte del equipo misionario, que era un grupo que salían y el propósito de ellas era predicar el evangelio. Se habían quedado en Macedonia, donde Pablo había estado antes, y luego se juntaron con Pablo, ahora en Corinto. Pero nos dice en el versículo 5 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos. Pero si vemos a la nueva versión institucional, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías o el Cristo. Y casi como pareciera que dice que antes de que vinieran, él era bivocacional, tenía sus dos trabajos, ministerio y trabajar en las tiendas. Pero ahora que vinieron Silas y Timoteo, ahora se dedicó tiempo completo a predicar. Ahora que tiene su equipo, ellos están haciendo el trabajo y Pablo está saliendo a predicar. Y luego otra vez, el rechazo de los judíos en la sinagoga por muchos de ellos, entonces Pablo se va a los gentiles. Y vemos en versículo 7, dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, vemos que Pablo se va de la sinagoga y se va a la casa de al lado, como diciendo, ustedes no quieren oír lo que voy a decir, entonces voy a ir a predicar aquí al lado. Y luego leemos que Crispo viene, y lo primero que veo es que Crispo estaba tal vez pensando, no puedes hacer esto aquí, tú tienes que irte. Pero ¿qué pasa? Él viene y se hace creyente. Y luego muchos en su casa se convierten en creyentes. Crispo es mencionado en 1 Corintios capítulo 1, que fue bautizado por Pablo. Entonces su nombre saldrá otra vez mientras leemos en el capítulo 1 de Corintios. Pero él era el gobernante de la sinagoga, pero creo que ya no es gobernante porque ahora es cristiano. Esta oposición que vemos que tiene Pablo era común. Cada vez que iba a una ciudad había gente que lo bienvenían y había gente que lo odiaban y lo perseguían severamente. Cuando veamos a 2 Corintios capítulo 11 vamos a ver cómo lo golpearon, lo encarcelaron y pasó muchos problemas al predicar el evangelio. Mira lo que dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que te fijes que Pablo tiene una relación única y poderosa con el Señor Jesús. Yo estoy viendo en mi Biblia que está escrito aquí en rojo para decir que es Jesús que le está hablando a Pablo, pero creo que eso es muy profundo. Y Pablo lo miro como una persona audaz. Es alguien fuerte y valiente. Entonces, ¿por qué le diría a Jesús que no tenga miedo? Porque tenía miedo, absolutamente. Y, por supuesto, antes de esto, cuando estuvo en Filipos, dice que lo tomaron a él y a Silas y los golpearon con varas.
Y eso sería varias varas hasta que ya están golpeados, hasta que ya están moretes por todos lados y luego lo pusieron a la prisión. Entonces Jesús le dice que no tenga miedo y que hable. Y le da esa promesa que es que nadie podrá mano para hacerle mal, diciéndole vas a estar bien, vas a ser protegido. Y él le dice eso porque no quiere que Pablo se quede callado. Y mira al final del versículo 10 donde dice yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ya que leemos a la gente que está en Corintio, podemos ver a los tipos de personas que están ahí y pensar, esas personas nunca serán creyentes, pero Jesús conoce sus corazones y Él sabe que muchos van a ser creyentes si solamente escuchan el mensaje. A veces vemos personas y pensamos que ellos están tan perdidos que nunca verán a Jesús, aceptarán a Jesús en sus vidas. Pero no te des por vencido y verás lo que Dios hace a través de la palabra de Dios. Luego versículo 11 dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y medio que estuvo él predicando la palabra. Cuando veamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es un testimonio interesante de su corazón en ese tiempo. Entonces, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces puedes ver cómo los judíos están conspirando para venir en contra de Pablo y lo agarran y se lo llevan al tribunal a este gobernador de la ciudad griega y le está diciendo, este hombre está haciendo cosas que está haciendo en contra de nuestra ley. Pero él les dice, no me importa, si no es de nuestra ley, ustedes trátenlo ustedes mismos. Entonces pueden ver cuánto los judíos odiaban a Pablo, tanto para traerlo al gobernador. Y miren el versículo 17, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Entonces, más Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, después se despidió con los hermanos y navegó a Siria, con Priscila y Aquila. Los judíos querían que él tuvieran problemas y los llevaron al gobernador, y cuando él no quiso saber nada, entonces ellos agarraron al gobernador de la sinagoga de los judíos y lo golpearon a él. Recuerda que el primer gobernador era Crispo y él se hizo cristiano. Y ahora vemos a Sóstenes, que ahora él es el gobernador de la sinagoga. Y mira lo que le pasa a él, que lo golpean. ¿Y reconoces ese nombre, Sóstenes, que acabamos de leer en 1 Corintios? Pablo, apóstol de Jesucristo, y Sóstenes, nuestro hermano. Me hace pensar a mí que él también se hizo creyente. Pues esto es cómo fue fundada la iglesia en Corinto. Y quiero que veamos unos antecedentes de la ciudad de Corinto. Corinto fue ubicada a 50 millas al suroeste de Atenas. Corinto era la ciudad comercial más importante de Grecia, idealmente situada entre el mar Jónico y el mar Egeo. Era el enlace de conexión entre Roma, la capital del mundo, y el Oriente. En 146 a.C., Corinto se rebeló contra Roma y fue brutalmente destruida por los ejércitos romanos. Permaneció en ruinas durante un siglo hasta que Julio César reconstruyó la ciudad y rápidamente restableció su antigua posición como centro para tanto el comercio como para inmoralidades de todo tipo. Corinto era una importante ciudad de negocios, especialmente debido a su ubicación. Estaba en un istmo de tierra de 4,5 millas de ancho. Este istmo era lo único que impedía que los barcos llegaran desde el mar Jónico hasta el Egeo. Los barcos tendrían que navegar 185 millas alrededor de la península del Peloponeso, lo cual era muy peligroso. Algunos optarían por arrastrar sus barcos a través del istmo en una carretera llamada Diolcus, sobre la cual los barcos eran arrastrados en rodillos de un puerto a otro.
Nerón fue quien comenzó el proyecto de excavar el canal de Corinto, pero fue abandonado después de su muerte. Fue completado por una empresa francesa alrededor del año 1900. El canal, ahora de 4 millas de largo, conecta los mares Egeo y Jónico. Es interesante de ver esto, ¿no? Todo lo que pasó. Y hay muchos canales que han sido construidos ahora, pero ¿cómo pudieron haberlo conectado esto? Entonces puedes ver cómo Corinto estaba en un lugar importante y muy bueno para predicar el evangelio por todas las personas que venían y miraban y pasaban por esa área. Acerca de las personas que he leído que como 5,000, entre 200,000 y 500,000 personas vivían allí en el tiempo de Pablo. Mercaderes, marineros, esclavos. Pero bueno, muchas personas vivían ahí durante el tiempo de Pablo. El pueblo de Corinto también era mundialmente conocido por las fiestas, la embriaguez y la moral sexual relajada. William Barclay dice que si una vez se mostraba un corintio en el escenario de un teatro griego, se le mostraba como borracho. El término una compañera corintia era una prostituta. Esta inmoralidad fue permitida bajo la adoración extremadamente frecuente de Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Elevándose 1500 pies sobre la ciudad misma y al sur se encuentra el Arco Corinto, la acrópolis en la que se encontraba el infame templo de Afrodita o Venus. Ese templo pagano y sus 1,000 prostitutas religiosas envenenaron la cultura y la moral de la ciudad. El pastor J. Vernon McGee dice que probablemente era la ciudad más perversa de ese día, la Hollywood y Las Vegas del Imperio Romano. Leon Morris describe a Corintio como intelectualmente alerta, interiormente próspera, pero moralmente corrupta. Estas fueron las personas que eventualmente formaron la iglesia de Corinto. Y creo que es significativo que Pablo empezó la carta con tanta gratitud. Y también que Jesús le dice a Pablo que tiene mucho pueblo, muchas personas en la ciudad. Entonces no hay que darnos pobrecidos en nadie. Porque no hay muchos nobles, no hay muchos poderosos los que son llamados. Pero son la base, las personas simples, las que son llamadas. Y si vemos nuestra vida, vemos que nosotros no somos fuertes o nobles. A veces nos viramos y si somos honestos, vemos que somos lo peor del mundo y reconocemos que necesitamos un Salvador. Y creo que algo importante que nos demos cuenta es que cuando venimos aquí es como un hospital para pecadores. Es un lugar donde venimos a encontrar salvación. Podemos venir a estar con otras personas que tienen la misma mente y que han sido perdonados por Jesucristo. Nunca mires a una iglesia como un country club para santos. Más bien míralo como un hospital para pecadores, porque estamos quebrados y necesitamos salud. Gracias a Dios por las maravillas que hace en nuestra vida. El propósito de la carta de Pablo es la unidad y la pureza de la iglesia. Aquí hay un pequeño esquema del libro de 1 Corintios. Los primeros 4 capítulos tratan con la división que pasa en la iglesia. Capítulos 5 a 6 trata con la inmoralidad y las demandas legales. Capítulos 7 a 14 responde unas cuantas preguntas que han llegado a Pablo y él los está contestando. Algunos como el matrimonio, dones espirituales. Y más como el 1 Corintios es como el libro que habla más de los Corintios, de los dones espirituales. Capítulo 15 es de la resurrección. Y el capítulo 16 la exhortación final. Entonces vamos a regresar a 1 Corintios para ver la introducción que tenemos frente a nosotros. Pablo empieza todas sus cartas con su nombre. Entonces vemos que la primera palabra en sus cartas es Pablo. Es diferente como lo hacemos nosotros ahora. Cuando nosotros escribimos ahora, los ponemos al final, pero en aquellos tiempos ponían su nombre al principio de la carta. Y cuando empieza, él dice que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol es como un embajador, un delegado o mensajero
uno enviado con órdenes. Era como un representante de Jesús predicando las buenas nuevas, que la gente puede ser salvada por Jesucristo. Fue llamado, como él dice. Y la llamada de Pablo no empezó cuando era adulto, como dije que él fue salvo ya más tarde en su vida, pero vemos en otra parte en la Biblia que él dice que fue llamado y apartado desde el vientre de su madre. Eso lo dice en Gálatas 1. Y luego, como vemos en versículo 1, él se identifica como él es el que trae esta carta y menciona al hermano Sóstenes. Como mencioné la semana pasada, Pablo no escribió muchas de sus cartas, sino que dictó a alguien para que las escribieran. Y pienso que Sóstenes, que era el segundo gobernante de la sinagoga en Corinto, era tal vez como un secretario. Pienso que era el que vimos en Hechos 18, que lo golpearon, y ahora lo vemos que está al lado de Pablo. Y luego dice a los recipientes de la carta, a las personas que reciben, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios está en todo el mundo, pero hay una iglesia local en Corinto. Se le está escribiendo a la iglesia de Dios, pero específicamente a la que está en Corinto. Y mira que dice los que son santificados en Cristo Jesús. Santificado quiere decir separado de las cosas profanas. ¿Qué es la idea de la cristianidad? De ser cristiano. No es solo de decir voy a la iglesia hoy y voy a tratar de vivir una vida mejor. Ser cristiano es ser separado de cómo vivías antes. Separado a cómo Dios quiere que vivas. Eres separado de las cosas del mundo y separado para las cosas de Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos que darnos cuenta que Dios para eso nos llama, para que rindamos nuestras vidas para Él y que lo sigamos a Él. Entonces, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Cuando pensamos de santos, viendo la historia de la iglesia, vemos a esos creyentes que hacían cortas y que se les ha dado el ser santos. Pero la Biblia no menciona eso cuando habla de los santos. La Biblia habla de todos los creyentes ser santos, porque la palabra santo es la palabra raíz de santificar. Entonces quiere decir que es alguien que es separado de lo viejo, separado para vivir para Dios ahora. La palabra de ser santo en el antiguo traducción no dice ser, nomás dice llamados santos. Y vemos en el versículo 3 que Pablo dice gracia, que era el saludo como un griego. Si ves todas las cartas de Pablo, siempre vas a ver en los primeros versículos un saludo similar, gracia y paz. El griego para gracia es charis, que quiere decir hermoso. Y cuando pensamos en gracias, vemos como un favor. Y cuando pensamos en la gracia de Dios, es un favor que no merecemos. Entonces Pablo les está diciendo eso en sus saludos, que tengan más gracia, más favor. La palabra paz en hebreo es shalom, que era el saludo judío y aún se usa hoy. Y es interesante que veas que en las saludes de Pablo siempre dice la gracia primero y luego la paz. Nunca dice la paz y luego la gracia, sino que dice gracia primero y luego paz. Creo que es significante porque no vamos a tener la paz de Dios o conocer la paz de Dios a menos que conozcamos la gracia de Dios. O sea, tenemos que tener el favor de Dios primero para tener paz con Él y poder experimentar la paz con Él. Entonces, gracia y paz. Saludos típicos que les da a ellos. Y luego como una oración de acción de gracias, empezando en el versículo 4, que dice, gracias a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando Él pensó de la iglesia, Él no pensó que era una iglesia desordenada que necesitaba mucha corrección, no estaba siendo crítico sobre
acerca de ellos, sino que estaba agradecido por ellos. Da gracias a Dios por ellos. Y dice, ¿por qué le da gracias? Por la gracia de Dios que les fue dada. Como mencioné la semana pasada, sin la gracia de Dios no tenemos nada. Pensamos que tenemos que hacerlo mejor, pero debemos hacerlo mejor frente a Dios, pero somos aceptados a la presencia de Dios por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hicimos. Es todo acerca de la bondad de Él extendida a nosotros. Y la semana pasada vimos en 1 Pedro 1:13, que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesús regrese, nuestra esperanza no debe ser en cuánto he hecho yo, qué tanto traté, sino que cuánta gracia extendió Él a mí. Y cuando Pablo escribe aquí, dice que Él da gracias por la gracia de Dios que fue dada a ellos. En esencia, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Mira otra vez lo que dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio que Jesús te puede dar todo lo que necesitas, eso ha sido confirmado. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Otra vez, 1 Corintios parece que es la carta que habla más acerca de los dones espirituales. Y como él dice aquí, que es enriquecido en ciencia y que no falta nada en ningún don. La palabra griega es carisma, quiere decir don. Es el favor con que uno recibe sin ningún mérito propio. Y esa palabra caris, de ahí también se saca la palabra gracia. Carisma es el favor que Dios nos da para vivir como creyentes. Es bonito verlo, ¿no? Todo se trata de lo que Él está haciendo para nosotros. Cuando veamos 1 Corintios 12, vas a ver que es el beneficio para todos. Entonces dice que no falta nada en ningún don. Y vamos en Efesios 1:3 que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O si vemos en 2 Pedro 1:3-4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces todo ha sido dado a nosotros, todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana, para ser de beneficio los unos a los otros. Entonces versículo 7, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro corazón, esperando, ansiosos, que regrese Jesús, para que ponga a este mundo, lo enderece a este mundo. Entre más vivimos y vemos a este mundo, cuanto más cae, lo más que queremos que regresa Jesús. Anhelamos también que nos saque de aquí e ir a estar con Él. Y cuando nos damos cuenta de eso, si Él viene pronto, que yo pienso que ya viene pronto, también sé que Él es paciente, entonces entendería si Él no viene todavía, porque Él es paciente y no quiere que nadie se pierda, más bien que todos se arrepientan. La realidad es que la mayoría de nosotros ya estamos casi al final de nuestra vida. Si miras cuánto tiempo hemos vivido, podemos ver que o sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, ya no va a pasar mucho tiempo. Si eres como yo, hay veces que pienso, no he sido la persona que debería haber hecho. Tuve tantas oportunidades que no tomé. Y piensas que vas a estar frente a Él y decir, Señor, fallé tantas veces. Pero eso es donde yo regreso a su gracia. Tenemos que poner nuestra esperanza en las oportunidades que tuvimos y lo que hicimos, sino que poner nuestra esperanza en su gracia, en su favor que nos extendió, porque Él es el que nos puede presentar sin mancha frente a Dios.
podemos descansar en esa esperanza. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces esperando, versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Versículo 9. Dios es fiel. En Él es en quien esperamos. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es quien es Él. Él es fiel. Alabado sea Dios. Un comentario dice que la fidelidad de Cristo a los cristianos no depende de la fidelidad de los cristianos a Él. Esas son buenas noticias. Él será fiel porque ese es quien Él es. Y vamos a cerrar con el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro llamado será concluido al estar con Él para siempre. Pero todo eso empieza ahora. Tenemos la vida eterna, pero también tenemos vida abundante que podemos tener por Él y por la relación que tenemos con Él. Solo quiero mencionar una cosa antes que cierren su Biblia. Jesús es mencionado o hay una referencia a Él en cada versículo que vamos a ver. ¿Te fijaste en eso? Yo no me había fijado en eso antes, pero si miras el versículo 1, habla de Jesús. El versículo 2 habla de Jesús. Versículo 3, el Señor Jesucristo. Versículo 4, Cristo Jesús. Versículo 5, su nombre no está ahí, pero la palabra Él está ahí. Versículo 6, Cristo. Versículo 7, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, versículo 9, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿De qué se trata todo? De Jesús. Amén. No tendríamos nada sin Él. Amén. Dios es bueno. Pongámonos de pie para una palabra de oración y la última canción. Gracias. You know, we mentioned Arnie earlier, and we're gonna actually pray for him at the end of the service as we gather up front here. So if you'd like to pray with us on that, please do that. And if you need prayer for anything else, please come up and let us pray with you. And especially if you've come out today and you never asked Jesus to be your Savior, just come up and say, hey, I want to pray to receive Christ as my Savior, and we'd love to pray with you, okay? Father, thank you for this time that we could spend in your word. Thank you for your many blessings and the hope that we can have, Lord, because there's so much time that we feel so unworthy and that we fall so desperately short of I know who you would want us to be and who really we want to be as well. But thank you that we can rest our hope fully upon your grace, your favor. And I pray that you would help each one of us, Lord, be equipped to shine forth as a light in a dark place. And dear Lord, if there are any here who don't know you, may they reach out to you today, I ask, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Let's sing this last song. Unto the King. To the King.